Hola muchachos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la revolución industrial. Aquí le puse primera revolución industrial porque hay algunas personas o algunos autores que consideran que ha habido hasta ahora tres revoluciones industriales, incluso ya se llega a mencionar una cuarta, pero todo esto es cuestión de cómo separamos, digamos, la historia, ¿no? Vamos a hablar de la revolución industrial que normalmente conocemos o a la que normalmente nos referimos cuando hablamos de la revolución industrial y cómo este crecimiento o esta transformación del mundo llevó al desarrollo, al crecimiento y desarrollo de dos de las corrientes económicas, políticas y sociales más conocidas, eh, bueno, más conocidas de nombre y a lo mejor más desconocidas en forma de operación, que son el capitalismo y el socialismo. De una vez les comento, yo no soy experto ni en capitalismo ni en socialismo, entonces solo hay una recolección general de datos, pero no está el tema a profundidad. Yo me enfoco más a la parte histórica. Esto ya es como doctrinas económicas y no es mi área de conocimiento. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que proporciona o qué es lo que, perdón, lo que propicia que surja esta llamada revolución industrial? Bueno, vamos a regresar a Europa al siglo XVIII, 1700, 1750. En el video de Revolución Francesa les mencionaba que hubo hambrunas, que hubo pestes, que hubo pues una destrucción general de la cosecha europea, que hubo muchos problemas y al mismo tiempo hubo avances científicos y económicos, quizás no muy, em, más bien, no tan revolucionarios como lo sería la revolución industrial, pero que sí afectaron mucho en la manera en que la gente pensaba en sí misma y en los otros. Hablo del Renacimiento, que ya tiene muchos años para este momento, tiene más de 200 años que surgieron las ciudades del Renacimiento, pero la idea de inventar o de poder crear cosas con nuestras manos ya estaba cimentada, que ya Dios, pues sí era importante, pero no era el centro de la vida del hombre. Y bueno, para este momento, las hambrunas, las pestes y toda esta cosa llevan a Europa a una nueva época oscura, por decirlo de alguna manera. Em, bueno, estas guerras que hubo en Francia, que les comentaba la semana pasada, que desestabilizan a toda la región. Recordemos que estaban Austria, me parece, alrededor de Francia, cercando y amenazando y estas cosas. Entonces, pues eso eh, afecta mucho a cómo la gente está viviendo en este momento. La gente se acostumbra a vivir en guerra y luego más adelante viene Napoleón Bonaparte, que bueno, probablemente la próxima clase hablemos de él un poco, o quizá dentro de 2 semanas, pero lo vamos a mencionar. Napoleón Bonaparte lleva a Europa, o más bien continúa las guerras que hay en Europa, los países que les interesaba que la monarquía se quedara en Francia, pues siguen amenazando, Napoleón por ahí ataca un poco a todo el mundo, y bueno, hay un desastre en general europeo, y esto causa que los gobiernos, o los reyes, o lo que quedaba de la monarquía, obligara o bueno, los gobiernos de todos tipos, tanto monarcas como las repúblicas que estaban naciendo en este momento, obligaran pues todavía no hay empresarios, a sus, em, pues sí, trabajadores, a sus campesinos a que produjeran más y además que fuera de mejor calidad para poder más o menos contraatacar los efectos de que los campos se hubieran secado y de que hubiera habido pues tantos problemas. Esto es como de manera general qué es lo que pasa antes de la revolución industrial y es curioso que no se da en Francia precisamente, sino que empieza en Inglaterra, que está pues bastantes kilómetros al norte. Entonces tenemos esto. Esto es como lo que pasa en el mundo mientras tanto. em, y bueno, les decía, ideas del Renacimiento, ideas de que se pueden crear máquinas. Ya había algunas industrias que tenían máquinas, por ejemplo, la relojería, pues todos los engranes y todo esto ya se tenían algunos diseños. Y también la imprenta, que también ya trabajaba con cosas semiautomáticas. Todavía necesitaba mucho que el ser humano estuviera ahí presente para poder realizar sus funciones de copiado o de precisamente de imprenta. Entonces, eso es lo que está antes. ¿Qué es lo que pasa a qué nos referimos cuando hablamos de la revolución industrial o de la industrialización? Bueno, lo más importante es que las personas que trabajaban en el campo
ya no se dan abasto para la cantidad de comida que les están pidiendo. Y además hay que entender que el mundo era muy diferente en ese momento. El campesino que trabajaba su campo, él tenía que ir al mercado y vender sus propios productos. No había un intermediario o no había una persona que solo se dedicara a comerciar hasta este momento. En este momento llega la idea de qué pasaría si nos asociamos tú y yo. Tú me das una parte de las ganancias y tú te quedas con la otra, y de esa manera, pues, podemos quizás hacer más eficiente el tiempo. Entonces, esto hace que los comerciantes que ya existían, obviamente, vean como una nueva ventana, un nuevo mercado, y empieza a haber gente que se dedica solamente a la venta de artículos de comida y del campo. Hay otras cosas importantes. El, la aplicación de este nuevo modelo de yo te vendo mis verduras o yo te vendo pues sí, mi producto del campo, hace que la gente tenga un poquito más de tiempo libre, y eso hace que pues empiece a desarrollar ciertas em, ideas, o que los mismos campesinos piensen en otras maneras de hacer más eficiente su cosecha, etcétera, etcétera. Y es un proceso muy lento que abarca desde 1750 más o menos, 1748, 1752, quizás un poco más. Como sabemos, las fechas históricas no son como tan tajantes, al menos no los grandes movimientos o las grandes revoluciones no son tan tajantes, tienen varios años de que se van perfilando y así. Entonces, empieza esta idea de poder cambiar un poquito el mundo, cambiar la manera en que se hacen las cosas. Y hay dos industrias que son afectadas principalmente por este nuevo tiempo libre, o por esta nueva manera de hacer más eficientes y de hacer llegar las cosas a más lugares, porque los comerciantes después dicen, bueno, si lo aplicamos primero con la industria o con la parte agroalimentaria, ¿por qué no lo hacemos también con las telas y con otras cosas como la minería? Entonces, las dos ramas que son afectadas inmediatamente por esto son la industria textil, o bueno, las personas que cosían en su casa, y la minería, que también tiene algunos cambios importantes. ¿Qué es lo que pasa durante este periodo? Gracias a este tiempo adicional que tiene la gente, porque, bueno, hago un paréntesis, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, regreso aquí y de una vez lo vemos. Cuando la industria textil iniciaba, o cuando estaba, digamos, poquito antes de ser una industria, cuando todavía la gente cosía su ropa a mano o hacía la tela con sus propias manos, el proceso era muy largo, muy costoso, y casi que cada quien se hacía su propia ropa. No tan así, pero muy cercano a eso. Entonces, cuando se desarrolla una máquina que se llama la hilandera, y con esa se puede hacer que una sola persona haga ropa para dos, tres, cuatro personas, y entonces empieza a haber un excedente. De esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí se ve ya una pequeña fábrica, todavía no son estas grandes fábricas monstruosas como las de nuestros días, pero sí ya hay una idea de tener concentrada la maquinaria y a la gente en el mismo lugar. Entonces seguimos. Entonces ahora sí, cuando empieza a haber este tiempo libre de toda la gente, o empieza a necesitarse menos gente para hacer el mismo trabajo, pues sucede que muchas condiciones de la vida empiezan a cambiar. Si mal o si recuerdan de cursos de historia pasados, pues sabrán que la gente en ese momento era pues bastante sucia en general. Mm, Hay mitos, o hay muchas, está mucho esta idea de la gente que lanzaba su materia fecal y su orina en cubetas a la calle. Quizás se oye muy medieval, pero pero la sociedad no había avanzado mucho en higiene para este momento. Sí había ciertas cosas importantes, pero no, como no se había comprobado, o no era como de uso común la idea de microbios, virus, bacterias, en general la higiene era muy pobre en todos lados. Pero con este nuevo tiempo, pues la gente puede decir, bueno, ¿por qué no mejor limpio mi casa más seguido? ¿Por qué no hago cosas pues que sean como para, por lo menos que se vea limpio, ¿no? Y esto ayuda a que las condiciones generales de higiene mejoren. También con ese tiempo libre, con ese tiempo extra, se puede dar la ciudad el lujo
de limpiarse y de empezar a formar canales y sistemas de alcantarillado, que era algo que no se tenía. Les digo, la gente seguía aventando sus desperdicios al río o así. Y esto lo hablo, y ahorita ya estamos en Inglaterra. Em, También para este tiempo no había medicina como en nuestros tiempos, o no como la de ahora. De hecho, pues muchas eran como sacar las muelas, hacer sangrías, estaba la idea de los humores todavía bastante extendida. No se había desmentido mucho, apenas empezaban los estudios de microbios y de células y estas cosas. Entonces, pues era un mundo muy diferente. Sucede que en este mundo diferente hay una persona que se llama Edgar Jenner, que ahí está marcado también, que es uno de los primeros, bueno, el pionero de hecho de las vacunas. Él, y de hecho hay una nota como interesante que ahorita vamos a mencionar. Él dice, bueno, ¿qué pasaría? Porque se fijó que había gente cerca de las vacas y que a esta gente le daba una especie de viruela muy leve. La viruela es una enfermedad que llena la piel como de costritas, que son, bueno, que se van quedando en la piel y así, ¿no? Y se van haciendo más y más grandes y después empiezan fiebres, dolores musculares y falla de órganos y cosas horribles. Pero es una enfermedad que ha matado a muchísima gente y para este momento pues no era la excepción. Les digo, la gente en Europa seguía siendo muy sucia y pues no se tenían condiciones ni tratados muy adecuados para las enfermedades. Pero este señor Jennett se dio cuenta de que la gente que trataba con vacas le daba una viruela diferente, era más amable, no era tan agresiva y además se curaba muy rápido y después ya no le afectaba la viruela normal, la de todas las personas. Entonces esto era algo pues innovador en ese momento y Jennett empezó a decir, quiero inyectarte la viruela vacuna. Y obviamente conforme pasan los años, se le quita la parte de viruela porque se empiezan a tratar otras enfermedades con las vacunas y de ahí viene el nombre de vacuna, que eran inyecciones tomadas de las vacas para las personas. Y es como un poquito interesante. De hecho, es muy interesante leer la historia de Jenner. Él lo hace en 1796. Si se fijan, coincide con las fechas de la Revolución Francesa. Un poquito, bueno, ya de hecho ya está terminando la Revolución Francesa. Eh, y bueno, esta primera idea que tiene Jennet, después la toma Louis Pasteur en 1881 para desarrollar la segunda generación de vacunas, pero el pionero o el que se atrevió primero a hacerlo fue Jennet. Bueno, esta capacidad de tratar enfermedades que se creían incurables, esta nueva organización de la ciudad, un poco más de limpieza, que empieza a haber más comida, porque bueno, las granjas pudieron dedicarse de lleno a la granja y ya no preocuparse por quién vendía las cosas. Entonces las granjas aumentan su producción, aumentan las medicinas, aumenta un montón de cosas y esto hace que la población pues pueda reproducirse o que ya no todos los bebés que llegaban morían. También, si lo saben o si no lo han, bueno, quizá lo han escuchado en algún momento, las familias de antes tenían 8 o 9 hijos, pues para ver cuál sobrevivía. Y eso en México todavía se aplica, quizás hasta hace 50 años, no sé si todavía, creo que sí, todavía pasa mucho, de la gente tiene hijos por todos lados para ver cuál sobrevive y cuál me ayuda con el campo. Ya no pasa, bueno, en este momento ya no pasa esto, la gente ya puede empezar pues a tener familias un poco más pequeñas y esto hace que, bueno, o también más grandes, no sé, quizás tienen los mismos 7 hijos, pero en vez de que solo sobreviva uno, sobreviven 6. Y esto hace que la población que antes, que en 1740 era de 8 millones, en 100 años llegue al doble, a 16 millones, casi 17 millones. Esto hace otra cosa. Aunque se solucionan muchos problemas de alimentación y otras cosas, pues sucede que las ciudades estaban pensadas y diseñadas para albergar poblaciones de 6 millones, pero de repente le doblas la población o le triplicas la población y tienes ciudades de 18 millones en el espacio de 6 millones. Y esto hace que las ciudades se queden sobrepobladas y surgen problemas como el alcoholismo, drogadicción, vandalismo y todo lo que pues, conocemos ahora en nuestros días, ¿no?
Pero esto en este momento era algo histórico, digo, nunca se había visto que toda la gente sobreviviera, que ya no se muriera tanta gente, que tuvieras alimento de manera tan constante, cosas que nosotros ya damos por hechos, era algo que hace 200 años pues realmente no sucedía, ¿no? Dent Uno de los mayores cambios y de las cosas que más se asocian con la revolución industrial es la aparición, perdón, del tren o del ferrocarril. Hasta hace 200 años, 2020, mm, 1820 quizás, todavía se tenía transporte pues de carretas, caballos, el cochero y ya, ¿no? Pero gracias a ciertas personas y gracias a que se hizo más eficiente la manera de construir máquinas, que las máquinas empiezan a utilizar combustible mejor diseñado o perdón, máquinas mejor diseñadas para aprovechar el combustible. El carbón que se utilizaba antes era el carbón de la madera, digamos. Sí se conocía el carbón mineral, pero era un carbón que la gente no sabía cómo utilizar porque, bueno, arde mucho con mucho más calor, producía más energía, pero pues la gente no sabía cómo utilizar esto. Quizás en refinería, perdón, en fraguas o con los herreros sí se utilizaba desde antes, pero estaba muy limitado el uso. Pero cuando el ferrocarril llega, ven que es muy fácil alimentarlo con el carbón, que estas máquinas producen una cantidad tremenda de poder que no se conocía hasta esa época. Y entonces las minas de carbón crecen muchísimo y, por ejemplo, este señor George Stephenson, que es el inventor del primer tren viable, digamos, porque ya había varios experimentos desde mucho antes, este, gracias a este señor, el tren se ve como una herramienta más y entonces empieza a surgir una gran red de ferrocarriles a lo largo de toda Inglaterra y eso hace que sus industrias crezcan muchísimo porque además se puede mover una mayor cantidad de producto a diferentes lugares y esos productos se pueden vender en lugares tan lejanos como, digo, poniendo un equivalente en México, como mover cosas desde Oaxaca hasta Chihuahua. Y en todo ese trayecto puedes vender tus productos. Tú ya solo tienes que quedarte en tu ciudad y lo vendes a través del ferrocarril, ¿no? Entonces, ahí hay como varios datos importantes. No quiero leerlos porque sé que pueden hacerlo ustedes, pero básicamente Stephenson inventa el tren o el ferrocarril, primer ferrocarril, en 1814 y 7 años después, 1821, ya está probando digamos, un segundo prototipo o una segunda versión del ferrocarril y poco a poco empieza a avanzar, se empieza a diversificar el uso porque antes era el ferrocarril solo industrial o solo dedicado al movimiento de productos, pero vemos que en 1830 ya el ferrocarril se está utilizando para cuestiones civiles como mover el correo, incluso antes ya se veían ferrocarriles con personas. Y aquí, en 1850 a 1900, que es la época en la que más vías ferroviarias se construyeron casi, creo que 3 millones de kilómetros de vías, y Estados Unidos tiene 1.500.000, Inglaterra tiene un poco menos, pero por ahí más o menos, y en el resto de Europa también hay muchísimas vías por todos lados. Esta época del ferrocarril es a la que mucha gente la llama la segunda revolución industrial, porque gracias al tren o gracias a la capacidad de mover tantos productos y de que empieza el capitalismo y de que empiezan un montón de cosas, pues la capacidad del mercado, la capacidad de todas las pequeñas industrias que estaban surgiendo en ese momento se multiplica de manera exponencial. Entonces vemos una industria pequeña que 20 años después ya tiene 3 o 4 franquicias, digámoslo así, en diferentes partes del mundo o en diferentes partes de Europa. Y eso pues ayuda mucho a que las industrias crezcan, que la gente tenga acceso a muchos bienes que antes pues no conocía o no podía pagar. Porque eso también, bueno, ahorita vamos a hablar del capitalismo. Entonces, esto lo mencioné ya casi todo. Cosas importantes de las fábricas es que antes la gente trabajaba desde su casa y ahora permiten con esta nueva tecnología pues amontonar un montón de gente que sabe cómo trabajar y tienen a toda la gente en el mismo lugar. Pero no solo es la gente, eso es algo que se me pasaba a decir. En su momento o antes de la revolución industrial, teníamos personas o había personas que pagaban
los productos o la materia prima, digámoslo así, y las personas se llevaban ese producto a su casa, en su casa estaba llena de esos productos y lo tenían que hacer a mano. La fábrica hace que todo eso cambie, porque ya la gente o los inversionistas, digámoslo así, ya no tienen que pagar el transporte a la casa de su personal, sino que pueden llevarlo toda la fábrica, es un solo viaje y todos los obreros ahí están. Entonces ya no tienen que hacer 3, 4 viajes, sino uno solo. Se produce de manera más rápido, de mejor calidad, se puede unificar ciertas cosas y pues crece mucho la fábrica o la industria. Una cosa importante es que las fábricas en un principio eran una especie de talleres más o menos pequeños, no son todavía estas fábricas monstruosas que aparecen en las películas o en la ciencia ficción, o esto todavía no. Pero gracias a Henry Ford, que es el de los coches, en 1913, Henry Ford desarrolla, la idea de una línea de ensamblaje, es decir, una persona que no sabe hacer mucho, una persona de baja especialidad, está el principio de la línea y luego tienes a otra y luego tienes a otra y luego tienes a otra. Cada una de esas personas solo va a hacer una cosa. Por ejemplo, poner tuercas en alguna cosa, en un tornillo, ¿no? La siguiente persona va a meter ese tornillo en un lugar y ya, pasa a la siguiente persona. Eso hace que el trabajo de cada persona es muy monótono, pero ahorra muchísimo tiempo porque cada persona solo hace una cosa, se especializa en hacer una sola cosa, y si algo le pasa a esa persona, si se accidenta o lo que sea, es fácil reemplazar a la persona y el trabajo, pues, quizá falle un par de veces, pero para la tercera, cuarta, quinta vez ya es igual de bueno que la persona que estaba antes en ese lugar. Entonces, la línea de ensamblaje es una de las cosas que cambia muchísimo la manera de producir cosas y que hace que todas las fábricas e industrias que había en 1900 se levanten aún más. Entonces, pero la primera, vamos otra vez al principio, es a partir de 1780, cuando más o menos empieza la revolución industrial. Entonces, si nos fijamos aquí, ya estamos hablando de más de 120 años de cambios. Y claro, hay algo importante que mencionar. La revolución industrial no se da de la misma manera en todos los países, ni al mismo tiempo, pero es un fenómeno que abarca prácticamente todo el planeta. En México, en Japón, en China, cada uno tiene su propia revolución industrial, pero llegan en diferentes años. Por ejemplo, en Japón llega en 1886, ya casi muy cercana a la fecha en la que Henry Ford eh, pues ya desarrolla su línea de ensamblaje, pero pues hay muchas cosas. Y además luego tenemos las máquinas de vapor que van a aumentar todavía más la capacidad de mover mercancías. El carbón tiene cierto límite, o las máquinas desarrolladas a través del carbón tienen cierto límite, pero el vapor sobrepasa por mucho esos límites, tiene mejor eficiencia, quemas menos carbón, utilizas el poder del agua, el agua está pues en todos lados, entonces es más barato hacerlas y se desarrolla mejor el acero, cambia mucho, mucho, mucho el mundo en estos años. Y vamos llegando ya casi a la parte final del video. Tenemos las dos cosas importantes que surgen a partir de esta idea o de esta capacidad de producir más y mejor, más rápido, más barato. La primera es el capitalismo industrial, que nos va a sonar mucho a lo que hacemos actualmente, que es nuestro modo de vida, nosotros que vivimos en Oriente. Entonces es como muy, eh, perdón, Occidente, siempre lo digo al revés. Tenemos entonces cosas importantes que ya había mencionado, tenemos más producción, es más barato, el tren, perdón, como transporte, y en 1913 o poquito antes, 1900, 1880, empiezan los primeros vehículos o automóviles. Una cosa que se me estaba pasando de decir, no, creo que ya la mencioné, pero de todos modos es importante, las fábricas permiten que en vez de que solo se produzcan dos camisas al mes, que era más o menos lo que hacía la gente, porque tenía que hacer la tela, para este momento ya están fabricando 400, 500, 600 camisas cada semana. Entonces es una producción gigantesca. Y como lo pueden hacer en serie y lo pueden hacer todo rápido y lo pueden hacer así, se hace muy barata y esto hace que cada país pueda tener un excedente de productos y esos productos mandarlos de un lado a otro del mundo.
que sería importación y exportación, cosas que en 1700 no se veían. Entonces, esto hace que cada país se vaya especializando en ciertas cosas o que empiece a vender solo cierto tipo de cosa, que entre mucho dinero a ese país y entonces tenemos las raíces del capitalismo, la acumulación del capital o del dinero por pequeños individuos o por muy pocos individuos que son dueños de fábricas o que son dueños de estas cosas. Y también en esta época se empieza a hablar del proletariado, que es la clase obrera, es decir, la clase que trabaja en las fábricas. Los más desprotegidos, la gente, porque esa es como la parte oscura de la revolución industrial, que sí, las fábricas tienen gente especializada trabajando en las cosas, pero las condiciones de vida eran miserables, eran en trabajos de entre 10 y 16 horas, a veces hasta más, gente que moría en las fábricas por intoxicación, por exposición a productos químicos, pues no tenían como ningún tipo de seguridad social, no había manera en que la familia reclamara, sabían que se estaban exponiendo a eso y cada trabajador por necesidad se exponía a peligros que no, pues que lo superaban, ¿no? Entonces, eso hace que la clase del proletariado o la clase obrera sea una clase muy miserable y les pagan muy poquito porque pues vemos que las fábricas hacen que todo sea muy fácil y la gente decía, ¿por qué te voy a pagar por un trabajo tan sencillo? Entonces, eso hace que surja mucha gente muy miserable también. Y bueno, tenemos entonces fotos como la que aparecen aquí. La fotografía se inventa en 1880 y algo, no recuerdo bien el año, pero pues esta sí ya es una foto de una fábrica real. Las otras eran ilustraciones o así, ¿no? O pinturas. Pero en este caso sí ya tenemos una fotografía real de una fábrica de 1900, me parece. Terminamos con el socialismo. Como les digo, no soy experto en esto, solo cosas importantes. El señor que está en el centro es Karl Marx. Él produce una obra que se llama El Capital y tiene como 7 libros esa obra, entonces realmente es una obra gigantesca que además, por cuestión histórica, no por otra cosa, ha sido muy mal entendida, por lo que tengo entendido. Hay gente que lee pedacitos y con eso quiere hacer una filosofía completa. Pues bueno, vamos entonces al socialismo. ¿Cuáles son las raíces del socialismo? Y además son raíces que dan pie a muchas interpretaciones. Entonces, vamos a esto. Lo más importante del socialismo es que es mm, una doctrina o una idea que intenta que todas las personas tengan ya sea acceso a los mismos bienes o que el gobierno, porque ahí dependiendo de la palabra que utilicemos es la interpretación que tiene, que el gobierno le dé ciertas cosas o que busque la igualdad de las personas. Entonces, el socialismo, empezando desde ahí, tiene muchísimas vertientes. Yo creo que si digo unas 15 o 20 son poquitas. Lo que tienen en común es que todas esas vertientes o esas diferentes formas del socialismo abogan o piden por una igualdad social. Es decir, que todos tengamos acceso eh, a la misma capacidad o a los mismos recursos, vamos, y que el Estado provea. Bueno, esa es otra forma del socialismo. Entonces, ahí está. Es una cosa que busca la igualdad, pero de diferente manera. Puede ser a través de asociaciones, perdón, capitalistas, pero que busquen como dividir todas las ganancias entre todos los empleados. Tenemos socialismos que buscan la justicia social. Hay socialismos que dicen que el gobierno es el que tiene que regir el mercado, algo que el capitalismo no busca. Por ejemplo, el capitalismo es, si tú vendes un producto a 200 pesos, pero en un país dicen, pues es que está muy chafita y así, no te van a pagar los 200 pesos y en el capitalismo es válido porque hay libertad económica o libertad de mercado. Pero en el socialismo pues hay diferentes cosas. Y bueno, eso es lo poquito que entiendo del socialismo. No quiero meterme más porque realmente no lo entiendo, no lo conozco, no soy experto en esto. Pero sí hay una última cosa que quiero agregar, que es que en el siglo XXI el socialismo sigue presente como una idea en muchas personas. Em, durante el siglo pasado hubo varios problemas con el comunismo, que es una rama del socialismo,
y el comunismo como tal fracasó en prácticamente todos los países en los que estuvo intentando gobernar. Me parece que hay un par de excepciones, pero de todos modos son gobiernos bastante opresores que se corrompieron completamente. Pero aunque el comunismo falló, el socialismo sigue vigente como idea, con esta idea de buscar una oportunidad igual para todas las personas. Entonces, eso es lo poquito que entiendo. Probablemente esté mal, eso sí tengo que decirlo, probablemente esté mal, pero los invito a que con esta pequeña introducción que hubo al socialismo puedan acercarse ustedes a sus propias conclusiones. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. La próxima sesión estoy debatiéndome entre seguir con la Primera Guerra Mundial, porque ya son las fechas, 1914, 1913 que hablaba hace ratito, o hablar de Napoleón Bonaparte. De Napoleón me va a costar un poco más de trabajo porque soy bastante desconocedor en esa área también, pero pues tengo una semana para prepararlo. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, pues es uno de los conflictos que me gustan mucho y que cambia muchas de las cosas que estamos hablando en este momento. Entonces, pues eso es la introducción a la primera revolución industrial o a la revolución industrial. Cosas importantes para sintetizar esto. Es el momento en que llegan las máquinas, número uno. Número dos, surge en Inglaterra en 1780 más o menos. Número tres, surgen el socialismo y el capitalismo como consecuencias de la revolución industrial. Número cuatro, máquinas primero son de carbón y luego son de vapor. Y número cinco, la revolución industrial permite que el mundo, que haya una explosión poblacional como no había habido hasta entonces, porque se producen más cosas de mejor calidad, la gente puede comer más fácilmente y de mejor calidad también. Y también, número 6, en este momento, 1796, es cuando se empieza a experimentar con las primeras vacunas. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Cuídense mucho.